Hoy, vamos a adentrarnos en una de las historias más fascinantes de la antigüedad, a la ascensión al poder del rey Salomón. Pero su camino al trono no fue un cuento de hadas. Estuvo lleno de intriga, rivalidad familiar y decisiones implacables. Quédense conmigo para descubrir cómo un joven príncipe se convirtió en el rey más sabio y poderoso de Israel. Todo comienza con el rey David, un guerrero legendario, ya en el ocaso de su vida. Aunque tenía muchos hijos, la sucesión no estaba clara, y en las sombras del palacio, las ambiciones comenzaban a crecer. El heredero natural parecía ser Adonías, el cuarto hijo de David. Un hombre carismático y apuesto que ya se veía a sí mismo con la corona. Sin embargo, David le había hecho una promesa a Betsabé, una de sus esposas más influyentes. El hijo de ambos, Salomón, sería el próximo rey. Adonías, sintiendo que el tiempo se agotaba, decidió tomar la iniciativa. Organizó una gran fiesta cerca de Jerusalén, invitando a sus hermanos, a los altos mandos del ejército como Joab, y a importantes figuras del reino. Era, en esencia, una ceremonia de autocoronación. Con banquetes y sacrificios, Adonías se proclamó rey, y sus seguidores lo aclamaron, pero cometió un error crucial. No invitó a personas clave, que sabía que no lo apoyarían. Entre ellos estaban el profeta Natán, el sacerdote Sadac, el valiente guerrero Benaía, y por supuesto, su medio hermano menor, Salomón. Cuando Betsabé se enteró de la conspiración de Adonías, supo que la vida de su hijo y la suya propia estaban en grave peligro. Si Adonías se consolidaba en el poder, era muy probable que eliminara a cualquier rival potencial. Rápidamente, con la ayuda del profeta Natán, idearon un plan. Natán le aconsejó a Betsabé que fuera a ver al rey David de inmediato y le recordara la promesa que le había hecho. Betsabé entró en la habitación del anciano rey David, se postró ante él, y con urgencia en su voz, le contó lo que Adonías estaba haciendo. Le recordó su juramento solemne. Tú le juraste a tu sierva, diciendo, Salomón, tu hijo, reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Mientras ella hablaba, el profeta Natán entró, como habían acordado, para corroborar la historia y subrayar la gravedad de la situación. Le dijo a David en rey: mi señor, ¿acaso has dicho a Adonías, reinará después de mí? Porque hoy ha ido, y ha celebrado con los príncipes y el ejército, y gritan, ¡viva el rey Adonías! El mensaje fue claro. El reino estaba al borde de una guerra civil. La acción rápida de Betsabé y Natán despertó al viejo león. David, aunque débil físicamente, tomó una decisión firme y contundente. Reunió sus últimas fuerzas y declaró, tan cierto como que vive el Señor, que ha rescatado mi alma de toda angustia, que lo que juré a Betsabé por el Señor, Dios de Israel, lo cumpliré hoy. Salomón, tu hijo, reinará después de mí. La promesa estaba a punto de hacerse realidad. Inmediatamente, David dio órdenes precisas. Mandó llamar al sacerdote Sadac, al profeta Natán, y a Benaía, el jefe de su guardia personal. Les ordenó que montaran a Salomón en su propia mula real, un símbolo inequívoco de la transferencia de poder, y lo llevaran al manantial de Gihón. Allí, en un acto público y sagrado, Sadac ungió a Salomón con el aceite santo del tabernáculo, y Natán hizo sonar el cuerno. El sonido del cuerno resonó por todo Jerusalén. La gente, al ver al joven Salomón ungido como rey, por orden directa de David, estalló en júbilo. El grito de ¡viva el rey Salomón! Ahogó por completo la fiesta de Adonías. La noticia de la coronación de Salomón llegó rápidamente al banquete de Adonías, sembrando el pánico entre sus seguidores. Su celebración se convirtió en un caos. Cada uno huyó por su lado, abandonando al hombre que momentos antes habían aclamado como su rey. Adonías, aterrorizado, sabía que su vida pendía de un hilo. En un acto de desesperación, corrió al altar del tabernáculo y se aferró a sus cuernos, un gesto que tradicionalmente otorgaba santuario y protección. Desde allí, envió un mensaje a Salomón, suplicando por su vida. Salomón, mostrando una sorprendente mezcla de misericordia y astucia para su edad, respondió, «Ansí se comporta como un hombre digno, ni uno solo de sus cabellos caerá a tierra, pero si se halla en el maldad, morirá». Adonías fue perdonado, al menos por el momento, y se le permitió volver a su casa. Poco después, el rey David murió, dejando a Salomón no solo con un reino, sino también con una última lista de instrucciones. David le aconsejó a su hijo que fuera fuerte, que caminara en los caminos de Dios. Pero también le advirtió sobre dos hombres peligrosos que aún tenían poder en Joab y Simei. El excomandante del ejército era un hombre violento que había derramado sangre inocente. Simei era un hombre que había maldecido a David en el pasado. David le encargó a Salomón que usara su sabiduría para asegurarse de que no murieran en paz. Ahora, con David fuera de escena, Adonías cometió su segundo y último error. Quizás envalentonado por el perdón anterior, se acercó a Betsabé, la reina madre,
con una petición aparentemente inocente. Le pidió que intercediera ante Salomón para que le permitiera casarse con Abisec, una joven sunamita que había cuidado del rey David en sus últimos días. En la cultura de la época, tomar a una mujer del harén del rey anterior era visto como una reclamación directa al trono. Cuando Betsabé le llevó la petición a Salomón, la reacción del nuevo rey fue inmediata y furiosa. Vio la solicitud no como un deseo romántico, sino como un nuevo intento de Adonías por usurpar el poder. Para Salomón, esto era una traición imperdonable. La misericordia se había agotado. Inmediatamente, envió a Benaía con la orden de ejecutar a Adonías. Así, la ambición del príncipe Mayo, Ere, llegó a un sangriento final. El siguiente en la lista era Joab. Al enterarse de la ejecución de Adonías, Joab supo que su tiempo también había llegado. Había apoyado la conspiración de Adonías, y además, tenía en su conciencia los asesinatos de dos grandes generales, Abner y Amasá, crímenes que David nunca había perdonado. Al igual que Adonías, Joab huyó al tabernáculo y se aferró a los cuernos del altar, buscando refugio sagrado. Salomón envió a Benaía para arrestarlo. Cuando Benaía le ordenó salir, Joab se negó, gritando, «No, moriré aquí». Salomón, recordando las últimas palabras de su padre y decidido a purgar la violencia del reino, no dudó. Ordenó a Benaía que lo ejecutara allí mismo, en el lugar sagrado, para limpiar la casa de David de la sangre inocente que Joab había derramado. Con la muerte de Joab, el viejo y violento poder militar que había dominado durante el reinado de David fue eliminado. Salomón nombró a Benaía como el nuevo comandante del ejército. Con Adonías y Joab eliminados, el trono de Salomón estaba casi asegurado. Consolidó su poder, demostrando que no era un joven ingenuo, sino un rey decidido a gobernar con mano de hierro cuando fuera necesario. Su ascenso al poder fue una clase magistral de política, estrategia y, en última instancia, de supervivencia. Pasó de ser un príncipe en la sombra a un monarca absoluto, eliminando a sus rivales uno por uno y sentando las bases para lo que se convertiría en la Edad de Oro de Israel. Así concluye el turbulento inicio del reinado de Salomón. Su reinado marcó una era dorada para el antiguo reino de Israel, un tiempo de paz, prosperidad y una sabiduría tan profunda que su fama trascendió fronteras y generaciones. Imaginen a un joven rey, consciente del inmenso peso de la corona sobre su cabeza. La nación de Israel era poderosa, pero también estaba rodeada de rivales y llena de desafíos internos. Salomón sabía que gobernar requeriría más que solo fuerza militar o habilidad política. Necesitaba algo más profundo. Fue entonces cuando emprendió un viaje a Gabaón, que en ese tiempo era el lugar de culto más importante. Allí, en un acto de devoción y humildad, Salomón ofreció 1000 sacrificios a Dios. No era solo un ritual, era una declaración. Era Salomón reconociendo que su poder y su reino dependían de una autoridad superior. Y esa misma noche, mientras dormía, ocurrió algo extraordinario. En un sueño, Dios se le apareció a Salomón y le hizo una oferta increíble. Pide lo que quieras que yo te dé. Piensen en esto por un momento. Si se les ofreciera cualquier cosa, ¿qué pedirían? ¿Riquezas? ¿Una larga vida? ¿La derrota de sus enemigos? Estas son las cosas que la mayoría de la gente desearía, especialmente un rey, joven y vulnerable. Pero la respuesta de Salomón reveló su verdadero carácter. En lugar de pedir beneficios personales, le dijo a Dios: «Andéime ahora, pues, un corazón que entienda, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo». En esencia, Salomón no pidió poder, sino la capacidad de usar el poder correctamente. No pidió riquezas, sino la sabiduría para gobernar con justicia. Pidió un corazón comprensivo, uno que pudiera sentir el pulso de su pueblo y guiarlos por el camino correcto. Esta petición agradó inmensamente a Dios. Vio que el corazón de Salomón estaba en el lugar correcto. Así que Dios no solo le concedió lo que había pedido, sino mucho más. Le dijo: «¿Por qué has pedido esto? Y no pediste para ti larga vida, ni pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos. He aquí he hecho conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria». Salomón despertó de su sueño transformado. Regresó a Jerusalén, no solo como un rey, sino como el rey más sabio que el mundo conocería. La promesa de Dios no tardaría en ponerse a prueba, y la oportunidad llegó de una manera inesperada y dramática, en un caso que se convertiría en el epítome de la justicia salomónica. Un día, mientras Salomón estaba en su corte, dos mujeres irrumpieron en la sala del trono. Ambas estaban angustiadas y llorando, y traían consigo una historia desgarradora. Vivían en la misma casa, y ambas habían dado a luz a un bebé con solo unos días de diferencia. Pero la tragedia había golpeado. Una noche, uno de los bebés murió. Aquí es donde sus historias se separaban.
La primera mujer clamaba, «Señor mío». Mientras yo dormía, esta mujer se levantó en medio de la noche, tomó a mi hijo de mi lado, y puso a su hijo muerto junto a mí. Cuando me desperté para amamantar a mi bebé, estaba muerto, pero al mirarlo de cerca a la luz del día, me di cuenta de que no era el hijo que yo había dado a luz. La segunda mujer interrumpió inmediatamente, gritando, «No, el niño vivo es mi hijo, y el muerto es el tuyo». La primera mujer replicó con la misma vehemencia, «No, el muerto es tu hijo, y el vivo es el mío». Discutieron y se acusaron mutuamente frente al rey. No había testigos, no había pruebas, era la palabra de una contra la de la otra. ¿Cómo podría alguien saber la verdad? La corte entera seguramente estaba en silencio, observando al joven rey. Este era un dilema imposible. Cualquier decisión parecería arbitraria. ¿Cómo podía Salomón discernir la verdad en un mar de mentiras y dolor? Aquí es donde la sabiduría divina que se le había prometido entró en juego. Salomón escuchó pacientemente sus argumentos. Luego, con una calma que debió haber sorprendido a todos, dio una orden escalofriante. Miró a uno de sus guardias y dijo, «Tráeme una espada». El guardia obedeció, y un silencio tenso llenó la habitación. ¿Qué iba a hacer el rey con una espada? Entonces, Salomón pronunció la sentencia que pasaría a la historia en partir por medio al niño vivo. Y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Imaginen la escena en un shock colectivo. Debió recorrer la sala. El rey sabio, proponiendo una solución tan brutal, cortar a un bebé por la mitad. Para muchos, esto debió parecer un acto de locura o crueldad. La segunda mujer cuyo hijo había muerto, estuvo de acuerdo con frialdad. «Ni para mí, ni para ti, partidlo», dijo ella, quizás motivada por la envidia y el deseo de que la otra mujer sufriera la misma pérdida que ella. Su corazón estaba endurecido por el dolor y los celos. Pero la reacción de la verdadera madre fue instantánea y visceral. El amor maternal, ese instinto primario y poderoso de proteger a su hijo a toda costa, se apoderó de ella. Se arrojó a los pies del rey, con el corazón roto, y suplicó, «Señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo matéis». Prefería renunciar a su hijo y verlo vivir en los brazos de otra mujer, antes que verlo morir. Su amor era desinteresado, era puro. En ese momento Salomón lo supo. La prueba había funcionado. La espada no era para el bebé, era para cortar la mentira y revelar la verdad. Con una voz firme y llena de autoridad, Salomón declaró su veredicto final. Señalando a la mujer que había suplicado por la vida del niño, dijo: «Dad a esta el niño vivo. Why no lo maté. Ella es su madre en la justicia». Se había cumplido. La verdadera madre recuperó a su hijo, y la mentirosa fue expuesta. Pero más que eso, la noticia de este juicio se extendió por todo Israel, como un reguero de pólvora. La gente vio que la sabiduría de Dios estaba verdaderamente en su rey, para impartir justicia. Su respeto y temor por Salomón crecieron inmensamente. Entendieron que no estaban siendo gobernados por un tirano, sino por un líder guiado por una comprensión divina de la naturaleza humana. Este famoso juicio no fue solo una anécdota, fue la piedra angular de su reputación. Demostró que la sabiduría que había pedido y recibido no era un concepto abstracto, sino una herramienta práctica y poderosa para proteger a los inocentes, exponer la maldad y mantener el orden en su reino. El reinado de Salomón continuaría con la construcción del magnífico templo de Jerusalén y una era de paz sin precedentes. Pero fue este momento, con una espada y dos madres desconsoladas, el que selló su leyenda como el más sabio de todos los reyes. David había soñado con construir una casa para Dios, pero fue una tarea que el destino reservó para su hijo. Salomón, conocido por su sabiduría sin igual, sabía que este no era un proyecto que pudiera emprender solo. Necesitaba los mejores materiales y los artesanos más hábiles del mundo conocido. Y aquí es donde entra en escena Hiram el rey de Tiro, una próspera ciudad fenicia famosa por su madera de cedro y sus expertos constructores. Hiram había sido un gran amigo y aliado del rey David, y al enterarse de que Salomón era el nuevo rey, le envió sus felicitaciones. Salomón aprovechó esta oportunidad y le envió un mensaje que cambiaría la historia. Le explicó su plan en construir un templo majestuoso para el Señor, un lugar de adoración permanente. Para ello, necesitaba la incomparable madera de los cedros del Líbano. Hiram, contento de continuar la amistad que tuvo con David, aceptó con entusiasmo. Se selló así una de las alianzas comerciales y diplomáticas más importantes de la antigüedad. El acuerdo era claro: Hiram proporcionaría toda la madera de cedro y ciprés que Salomón necesitara. A cambio, Salomón enviaría anualmente a Tiro enormes cantidades de trigo y aceite de oliva puro, sustentando así el palacio de Hiram. Pero la alianza iba más allá de un simple intercambio de bienes. Hiram también envió a sus mejores hombres, no solo leñadores para talar los árboles en las montañas del Líbano, sino también canteros, albañiles y sobre todo, a un hombre de talento excepcional, llamado
Hiram Abi. Este maestro artesano, de madre israelita y padre tirio, era un genio trabajando el bronce, el oro, la plata y la piedra. Su pericia sería fundamental. Así comenzó la monumental tarea. Salomón organizó una leva masiva en todo Israel. 30.000 hombres fueron reclutados para trabajar por turnos en el Líbano. Junto a los hombres de Hiram, 10.000 israelitas subían cada mes a las montañas para cortar la madera y luego regresaban a casa por 2 meses. Imaginen la logística de semejante operación. Además, 70.000 hombres fueron designados como transportistas y 80.000 como canteros en las montañas de Israel. Estos canteros extraían enormes bloques de piedra de alta calidad, que eran tallados y preparados directamente en la cantera. La Biblia nos cuenta que en el lugar de la construcción no se oía el sonido de martillos ni cinceles. Todo llegaba perfectamente ensamblado, como un gigantesco rompecabezas sagrado. El lugar elegido para el templo era el monte Morea, en Jerusalén, el mismo lugar donde, según la tradición, Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac, un sitio cargado de significado espiritual. Durante 7 largos años, el templo se fue elevando, piedra sobre piedra vega, sabra vega. La estructura era imponente. Los muros se levantaron con las piedras labradas y el interior fue completamente revestido con paneles de cedro, desde el suelo hasta el techo. No se veía ni una sola piedra por dentro. El suelo se cubrió con madera de ciprés. Y todo, absolutamente todo, fue recubierto de oro puro. El templo se dividía en 3 partes principales: un pórtico o vestíbulo de entrada, la sala principal llamada el lugar santo, y en lo más profundo, el lugar santísimo, o Santo de los Santos. Este último era un cubo perfecto, el corazón del templo, donde residiría la presencia de Dios dentro de este espacio sagrado. Salomón mandó hacer 2 querubines gigantes de madera de olivo, recubiertos de oro. Sus alas extendidas tocaban las paredes y se encontraban en el centro, creando un trono simbólico para el Dios invisible. Hiram Abi, el maestro artesano, se encargó de los detalles más exquisitos. Fundió 2 enormes columnas de bronce, llamadas Jaquín y Boaz, que se erigieron a la entrada del templo. Creó un inmenso tanque de bronce, conocido como el Mar de Bronce, que descansaba sobre 12 bueyes de bronce y 10 carretas de bronce con sus respectivas fuentes. Todo, desde los candelabros hasta las vasijas y las palas para las cenizas, fue hecho de bronce pulido y oro puro. Finalmente, después de 7 años de trabajo incesante, la obra magna de Salomón estaba terminada. Era el año 11 de su reinado. El templo brillaba bajo el sol de Jerusalén, un faro de fe y poder. Pero una casa, por hermosa que sea, está vacía sin su corazón. Llegó el momento más solemne en la dedicación del templo y la introducción del Arca de la Alianza. El Arca era el objeto más sagrado de Israel. Contenía las tablas de piedra con los 10 mandamientos que Moisés recibió en el monte Sinaí. Durante siglos, había viajado en una tienda portátil, el tabernáculo. Ahora, por fin, tendría un hogar permanente. Salomón convocó a todos los ancianos, líderes de las tribus y jefes de familia de Israel a Jerusalén para una gran celebración. En una procesión majestuosa, los sacerdotes y levitas transportaron el Arca de la Alianza desde la ciudad de David hasta el monte Morea. El rey y todo el pueblo marchaban delante, ofreciendo sacrificios de ovejas y bueyes en tal cantidad que no se podían contar. Con la máxima reverencia, los sacerdotes llevaron el arca al interior del templo, hasta su destino final, el lugar santísimo. La colocaron cuidadosamente bajo las alas de los 2 querubines dorados. En ese momento, cuando los sacerdotes salieron del santuario, algo extraordinario sucedió. Una nube densa, la Shekinah, la manifestación visible de la gloria de Dios, llenó por completo el templo, tan intensamente que los sacerdotes no pudieron continuar con su servicio. La presencia de Dios había descendido para habitar en la casa que le habían construido. Viendo esto, Salomón se arrodilló ante el altar, frente a toda la congregación de Israel. Levantó sus manos al cielo y pronunció una de las oraciones más hermosas y profundas de la Biblia. Reconoció la grandeza de Dios, admitiendo que ni los cielos más altos podían contenerlo, mucho menos esa casa hecha por manos humanas. Pero le pidió a Dios que escuchara las oraciones que su pueblo elevara desde ese lugar. Oró por el perdón de los pecados, por la justicia en los juicios, por la victoria en la batalla, por la lluvia en tiempos de sequía y por la sanación en tiempos de plaga. Extendió esta bendición no solo a Israel, sino también al extranjero que viniera de tierras lejanas a orar en el templo, para que todos los pueblos de la tierra conocieran el nombre de Dios. Fue una dedicación no de un edificio, sino de un punto de encuentro entre el cielo y la tierra, un lugar de esperanza, arrepentimiento y comunión. La construcción del templo de Salomón no fue solo una hazaña de ingeniería, sino el cumplimiento de una promesa divina y la consolidación de una nación en torno a su fe. Después de construir el magnífico templo de Jerusalén, Salomón se embarcó en otro proyecto monumental,
la construcción de su propio palacio. Si el templo tardó 7 años en completarse, su palacio fue una obra aún más grandiosa que le llevó 13 años. Estaba hecho con los materiales más finos en madera de cedro del Líbano, piedras preciosas y oro. Imaginen un complejo de edificios impresionantes, incluyendo la Casa del Bosque del Líbano, llamada así por sus enormes pilares de cedro, que parecían un bosque. También tenía un salón del trono, donde impartía justicia desde un trono de marfil y oro puro, algo nunca antes visto. La riqueza de Salomón se volvió legendaria. La Biblia nos cuenta que la plata en Jerusalén llegó a ser tan común como las piedras, y los cedros tan abundantes como los sicómoros. Su ingreso anual en oro era de 666 talentos, una cantidad astronómica que hoy equivaldría a cientos de millones, o incluso miles de millones de dólares. Flotas de barcos navegaban por el mundo conocido, trayendo oro de Ofer, maderas exóticas, especias, marfil, monos y pavos reales. El rey no solo acumulaba riqueza, sino que también era un astuto comerciante, controlando las principales rutas comerciales y estableciendo un poderoso ejército con miles de carros y caballos. Su reino era el epítome del lujo y la prosperidad. La fama de su sabiduría y riqueza se extendió por todo el mundo, llegando a los oídos de una figura igualmente poderosa y misteriosa, a la reina de Sabá. Intrigada por los relatos, emprendió un largo y peligroso viaje desde su lejano reino, probablemente en la actual Etiopía o Yemen, para conocer a Salomón en persona. Llegó a Jerusalén con una caravana espectacular, cargada de especias, oro y piedras preciosas. Pero no venía solo a admirar, venía a probar la sabiduría de Salomón con preguntas difíciles y enigmas. El encuentro entre estos dos monarcas fue un verdadero duelo de intelectos. La reina le planteó todas sus dudas, y Salomón, con su sabiduría divina, respondió a cada una de ellas. No hubo nada que ella le preguntara que él no pudiera explicar. Asombrada, la reina admitió que lo que había visto superaba con creces los rumores. Dijo: «La mitad no me fue contada. Tu sabiduría y tus bienes superan la fama que yo había oído». Este intercambio no fue solo intelectual, fue también un acto de diplomacia. Intercambiaron regalos de un valor incalculable, sellando una alianza entre sus reinos y dejando una huella imborrable en la historia. Pero toda gran historia tiene su giro, y la de Salomón no es una excepción. El punto de inflexión en su vida se produjo a través de sus alianzas políticas, selladas mediante matrimonios. Salomón llegó a tener 700 esposas, muchas de ellas princesas de naciones extranjeras, como Moab, Amón, Edom y Egipto. Estos matrimonios, aunque estratégicos para mantener la paz, trajeron consigo una consecuencia devastadora para su fe. Estas mujeres no abandonaron a sus dioses al llegar a Jerusalén, mantuvieron sus prácticas religiosas, y con el tiempo, el corazón de Salomón comenzó a desviarse. En su vejez, sus esposas extranjeras inclinaron su corazón tras otros dioses. El rey que había construido el templo para el único Dios verdadero, ahora construía altares para dioses paganos como Astarte, Milcom y Quemos, justo en las colinas frente a Jerusalén. Hizo esto para complacer a sus esposas, participando él mismo en estos ritos. El hombre más sabio del mundo había caído en la trampa de la idolatría, desobedeciendo directamente el mandato que Dios le había dado. La respuesta divina no se hizo esperar. Dios se le apareció a Salomón y le expresó su profundo descontento. Le dijo que por haber roto su pacto y no haber guardado sus mandamientos, le arrancaría el reino. Sin embargo, por amor a su padre David, no lo haría durante su vida, sino en los días de su hijo. Pero la división sería inevitable. El reino no se dividiría por completo. Una tribu permanecería con su descendencia, por consideración a David y a Jerusalén. Esta advertencia divina se materializó a través de un profeta llamado Ahías. Un día, uno de los siervos más capaces de Salomón, un joven llamado Jeroboam, se encontró con Ahías en el camino. El profeta llevaba un manto nuevo. De repente, Ahías rasgó su manto en 12 pedazos, y le dijo a Jeroboam que tomara 10 de ellos. Le explicó que así como había rasgado el manto, Dios iba a rasgar el reino de las manos de Salomón y le daría 10 tribus a él, Jeroboam, una tribu que daría para el hijo de Salomón. Esta profecía era una sentencia clara. El glorioso reino unido de Israel estaba condenado a la división. Cuando Salomón se enteró de esta profecía, su reacción fue tratar de matar a Jeroboam para evitar que se cumpliera. Pero Jeroboam huyó a Egipto y encontró refugio allí hasta la muerte de Salomón. Este acto demostró cuán lejos había caído el rey. El hombre sabio que una vez pidió un corazón para gobernar con justicia, ahora intentaba asesinar a un hombre para aferrarse al poder. Los últimos años de su reinado estuvieron marcados por la aparición de adversarios y rebeliones, presagios de la tormenta que se avecinaba. Finalmente, después de reinar durante 40 años sobre todo Israel, Salomón murió y fue sepultado en la ciudad de David, junto a su padre. Su hijo, Roboam,
ascendió al trono, pero la profecía de ahí se cumplió rápidamente. Cuando Roboam se negó a aligerar la carga de impuestos y trabajos forzados que su padre había impuesto, las 10 tribus del norte se rebelaron y proclamaron a Jeroboam como su rey. El gran reino de Israel se fracturó en dos: el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. A la edad de oro había terminado. La historia de Salomón es una poderosa lección. Nos enseña que la sabiduría y la riqueza no garantizan la felicidad ni la fidelidad. Nos muestra cómo las pequeñas concesiones pueden llevar a grandes caídas y cómo incluso las personas más bendecidas pueden desviarse del camino correcto. El legado de Salomón es dual. Por un lado, el constructor del templo y el rey más sabio. Por otro, el hombre que permitió que su corazón se corrompiera, llevando a la división de su nación. Su vida nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y la importancia de mantenernos firmes en nuestros principios, sin importar las tentaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de Salomón. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más historias fascinantes como esta. Déjanos en los comentarios qué parte de la vida de Salomón te parece más impactante. Nos vemos en el próximo video.